Me presento, yo soy Augusto Paramio, trabajo también en la Secretaría de Estado de Cultura, en la Dirección General del director que ha hecho la presentación esta mañana, de la subdirección de Begoña Cerro, que está aquí con nosotros, que ha moderado, insisto, la primera sesión de trabajo. Y en esta subdirección están integradas dos oficinas, dos puntos nacionales de información de dos programas europeos, realmente casi los dos únicos programas europeos que gestionamos directamente desde la Secretaría de Estado de Cultura y que son, da la fortuna, y esto nos coloca en un cierto escenario de privilegio, porque es el programa de cultura y el programa de ciudadanía, los dos temas sobre los que pivota el Congreso que hoy nos convoca. De ahí creo que un poco la petición a que moderáramos un poco esta mesa. Estos programas dependen de la Comisión Europea y, bueno, pues son oficinas de información y de asesoría técnica para los potenciales beneficiarios, como es el caso de los dos ponentes que hoy nos acompañan y que esperemos también que sean en el futuro de vuestras iniciativas en el caso de que decidáis poner en marcha un proyecto europeo. Insisto, nuestra tarea es exclusivamente el acompañamiento a los proyectos, no la decisión. La decisión de seleccionar o no seleccionar la lleva un comité de expertos europeos que se reúnen en Bruselas, bueno, que también lo hacen online, pero no tenemos ninguna responsabilidad en el filtraje, no hacemos ningún informe, no hacemos en absoluto la tarea de seleccionar. Simplemente tenemos ese mandato que es el de acompañamiento. En cualquier caso, creo que antes de empezar merece la pena que haga quizá un link, un enlace con la presentación de la plenaria anteriormente que ha hecho con mucho sentido del humor y con mucho éxito Toni Puig. El hablado de robar. Bueno, pues nosotros no podemos robar, este es el hablado de las subvenciones, lo nuestro es las subvenciones. Sé que es más antipático, que es quizá más proceloso, más trabajoso, pero este es el escenario en el que nos movemos. Nuestra sesión de trabajo está basada en cómo encontrar financiación en el ámbito de estos dos programas de ciudadanía y de cultura, con dos casos prácticos, con luces y sombras, porque como él ha mencionado, estos proyectos o se seleccionan o no se seleccionan, estamos en la pura concurrencia competitiva y efectivamente pues a veces se gana y otras veces no. El concepto de ganar, esto forma parte un poco quizá de la filosofía de nuestra oficina, lo relativizamos mucho porque siempre se gana, a pesar de que el proyecto no haya sido seleccionado, todo ese proceso te da un aprendizaje que es impagable. No sea más que porque pierdes el miedo a esos formularios europeos que atávicamente se les considera como muy complicados y como viaje que tiene muchas espinas y que nosotros defendemos que no es así, y lo que es más importante, por la creación de un consorcio. Es decir, que se crean unos vínculos con unos socios europeos y eso yo creo que es realmente el punto caliente de una aventura como esta. Nosotros, porque consideramos que la puesta en marcha de un proyecto europeo es una auténtica aventura y en ese sentido lo reivindicamos y lo concebimos de esta manera. Bueno, pues efectivamente, insisto, aquí hay dos casos prácticos, los dos vinculados al tema de la ciudadanía y la cultura, y voy a pasar inmediatamente la palabra a los representantes de los dos proyectos que nos convocan. En el caso de cultura, la representante, la encargada de hacer su presentación es Laia Ramos, trabaja para Identitat, que es una entidad que trabaja fundamentalmente en Barcelona y que nos va a contar un poco cuál es un poco todo ese devenir, cómo pasaron de lo que es un ámbito, en este caso vinculado al territorio en Cataluña, a dar ese horizonte un poco más transnacional. Curiosamente, y me permito quizá esa confidencia, conoce los dos programas, o sea que va a hablar fundamentalmente del proyecto de cultura, que es el que realmente han sido seleccionados, pero también han participado del programa de ciudadanía. Entonces su visión global es más que completa. Y luego en el caso de Dani, está vinculado al proyecto de ciudadanía, con un proyecto que se llama Nuestras Voces, Our Voices, y pertenece a un movimiento, no es asociación ni es fundación, que se llama Cuarto Mundo y que trabaja fundamentalmente por la visibilización de los que no se les ve, que son los colectivos vinculados a la pobreza. Entonces, casi prefiero que intervenga ya Laia. Es verdad que va a hacer su presentación, pero ya de antemano os recomendamos que si en el transcurso, en vez de esperar hasta el final, si tenéis algún tipo de consulta, de sugerencia o alguna cuestión que plantear, lo podéis hacer
no interrumpiendo continuamente, pero casi cuando ella termine su presentación, si lo consideráis oportuno. En el caso que no, daremos el tiempo que nos han asignado para el tema de debate. Pero no os cortéis porque nos interesa crear una atmósfera así más casual, más informal y en el que la interacción pues sea digamos, la moneda de cambio de la presentación. Laia, te dejo entonces a ti la palabra y nos cuentas. Gracias, Augusto, y a los que nos han invitado. De verdad recojo lo que decía Augusto, creo que soy mejor conversadora que oradora, con lo cual si queréis interrumpir, preguntar, lo que sea, perfecto. Identitat es un proyecto de arte contemporáneo que tiene la voluntad de incidir en el espacio público, entendiendo el espacio público como sus dimensiones temporal, social y espacial. Entonces, yo creo que conjura aquí la idea de cultura y ciudadanía perfectamente, porque una de las máximas del proyecto siempre ha sido intentar poner en relación el ámbito, entre supercomillas, el ámbito de las prácticas culturales con otros ámbitos de la sociedad. Es un proyecto que nace en el año 99 en un pequeño pueblecito de la Cataluña profunda que se llama Calaf. Nace después de unas cuantas ediciones de un concurso de escultura en el espacio público. Creo que se dieron cuenta que no podían mantener tanta escultura en ese pueblo chiquitito y pensaron en cómo podían reformular ese proyecto en algo que fuera más sostenible económica y ambientalmente y socialmente. Entonces, se planteó esta propuesta de trabajar el espacio público como un espacio de relación. A partir de allí, pues, en ese entonces el proyecto se estructuró a partir de convocatorias bianuales en las que artistas de todo el mundo realizaban proyectos en ese mismo pueblo, proyectos que tenían un gran prácticas culturales y otros ámbitos que no son exactamente el ámbito de las artes. Entonces, a partir de aquí me gustaría presentaros como 3 casos de 3 proyectos con dimensiones muy distintas, dimensiones territoriales muy distintas y también formas y metodologías de trabajar en el espacio público y lo que eso conlleva de trabajar con colectivos de ciudadanos, con trabajar con agentes locales, con agentes internacionales. 3 iniciativas como muy distintas. Pongo la web. No veo el cursor. El primer proyecto por favor. Sabotaje. Se llama Estéticas Transversales y es un programa que se desarrolló pues no hace tanto, entre 2011 y este año, 2015, y es como pensado para ciudades de tamaño medio, así tipo 50, 30.000 habitantes, ¿vale? Y se articulan a partir de, sobre todo, propuestas pedagógicas,
¿vale? Son trabajos, nosotros siempre trabajamos con artistas, pero también le damos mucho peso a la transdisciplinariedad. O sea, siempre hay algún artista, colectivo de artistas, arquitectos, o sea, artistas creativos, ¿no?, involucrado, pero trabajamos con énfasis en la transdisciplinariedad, incorporando disciplinas como las ciencias sociales, la educación social, el urbanismo, medio ambiente, ¿vale? Entonces, este programa que, o sea, eso va a estar un poco chungo, ¿eh? A ver, aquí. Este programa que se ha desarrollado en la ciudad de Manresa, que es una ciudad de 70.000 habitantes en la que Identitat ha trabajado muchísimo, pues pone en juego, sobre todo, su estrategia de mediación, sobre todo se basa en procesos pedagógicos, ¿vale? Entendiéndolos dentro de la educación formal, pero también como de forma expandida a otros entes, agentes del territorio. Por ejemplo, aquí os quería enseñar algunas imágenes, no sé si lo lograré, del último proceso que hemos llevado a cabo, que se llama Unidad Móvil del Paisaje, que trabajamos con un colectivo mixto que es de una arquitecta y un artista visual. Entonces ellos plantearon cómo trabajar sobre territorio, entorno natural y trama urbana, ¿no?, que es a lo mejor un tema importante en ciudades medias, ¿no? A partir de aquí, este proyecto se desarrolló proponiendo talleres a diferentes entidades, agentes, escuelas, profesionales, a partir de los cuales se desarrollaron diferentes formalizaciones finales que que analizaban pues esa relación entre lo urbano y el entorno natural, que problematizaban también el tema de la educación, cómo educamos, cuáles son los contextos educativos, ¿es la ciudad un contexto educativo? Bueno, en este caso, entonces, nuestro trabajo con la ciudadanía, digamos, se basaba en estrategias de talleres formativos, ¿no? Pero talleres formativos que en realidad lo que priman es la relación horizontal en el proceso creativo. O sea, no es que vaya un artista ahí y le diga, bueno, vamos a pintar no sé qué, sino que tú lanzas una propuesta, vamos a trabajar sobre esto, ¿qué os parece? Pues lo codiseñamos, lo co-construimos y así hasta el final. En este caso, pues se trabajó con un instituto, con un aula de estudios adaptados, ¿no? Y se trabajó con esta gente sobre los temas de construcción informal en las áreas agrícolas. Se construyó una cabaña dentro del museo, en el propio patio del museo. Los chicos y las chicas diseñaron y construyeron la cabaña, con lo cual otro objetivo de nuestra propuesta es intentar relacionar instituciones artísticas con agentes que nunca han tenido contacto, con lo cual esta gente que nunca había entrado en este museo al final se apropiaron del patio, hicieron su chabola, allí estuvieron 2 semanas yendo cada día y consiguieron sentirse súper cómodos y a la vez causaron una gran interferencia entre los usuarios habituales del museo, que llegaban y no podían entender cómo se estaba permitiendo que unos chavalitos construyeran una chabola en el patio, ¿no? Entonces, este tipo de interferencias y este tipo de poner en relación gente muy distinta para un mismo objetivo y en un mismo espacio, pues es una de las estrategias que manejamos en este programa, por ejemplo. Entonces, este proyecto tiene como una dimensión súper local, además de unas ciudades de un tamaño muy concreto y con unas temáticas que siempre trabajan el tema de lo rural y lo urbano, ¿no? Esos espacios que no tienen una definición muy clara de estos temas. A ver, entonces, este es el último proyecto que hemos hecho, pero anteriormente en este mismo programa de estéticas transversales se habían hecho otros en los que a lo mejor la formalización resultaba ser una caminata popular recorriendo un antiguo camino de la transhumancia que había desaparecido, ¿no? Entonces,
la estrategia se basó también en talleres de fotografía a diferentes colectivos y la invitación a participar en esta caminata popular a toda la gente que había asistido a los talleres, con la idea de hacer visible este recorrido y además hacer visible el choque de dos tipos de economías distintas, ¿no?, que habían dado lugar a esta desaparición. Siempre haciendo como énfasis en la mezcla de códigos, ¿no?, un código popular con un código como más propio del ámbito artístico, intentando trabajar en estos espacios híbridos. Entonces, otro proyecto que os iba a contar que es como más antiguo, sí, igual sí, es el proyecto, bueno, otro programa es este programa IDESport. IDESport era un programa que hicimos en colaboración con el Consejo Superior de Deporte. En los años 2010 hasta 2012 se hicieron 2 convocatorias públicas y el objetivo del programa era poner en relación propuestas, impulsar propuestas que pusieran en relación deporte, creatividad e inclusión social. Entonces se hizo una convocatoria a nivel estatal y se produjeron unos cuantos proyectos, ahora no sé decir el número, ¿no?, en montones de ciudades y pueblos de todo el estado. Os contaré uno que lo tengo más cercano, pero hay unos cuantos proyectos muy interesantes que todos, bueno, ponen en relación estos 3 elementos, ¿no? El que os voy a contar es un proyecto que se llama Skate You, que es un proyecto que presentaron el colectivo, Stradel 3 en colaboración con Sergi Arenas. Stradel 3 son arquitectos y Sergi Arenas es una persona que construye skateparks profesionalmente. Es skater y también construye skateparks. ¿Cómo nace este proyecto? Este proyecto se realiza en Arbúcies, que es un pueblo súper chiquitito de Girona, y nace porque Stradel, o sea, David Juárez, vivía allí en ese momento y recogió la demanda de un colectivo de adolescentes que no querían patinar y no tenían ningún espacio para patinar. Entonces, él, con la convocatoria, pues vio el momento adecuado como para intentar formalizar algún proyecto con eso e intentar llevar a cabo pues, un skatepark. Entonces, el proyecto permitió establecer también una relación con el ayuntamiento, que cofinanció la parte que faltaba, y también con las obras que en ese momento estaban haciendo del eje transversal, una carretera que une Girona, Manresa, Lleida, ¿no? Entonces, se montó ahí un consorcio que finalmente acabó por dar lugar a este skatepark que se hizo, pues codiseñado, co-creado, coproducido con la gente del pueblo de Arbúcies y que acabó dando lugar también a una asociación formal de chicos y chicas jóvenes de Arbúcies que patinaban y se encargaban de gestionar este parque de patinaje, que todavía son los que se encargan de gestionarlo. Entonces, a ver. No, estos son proyectos de dimensión local y en este caso de dimensión nacional, en los que los fondos, vale, nosotros fundamentalmente nos financiamos con subvención sobre todo de la Generalitat y luego pues depende del proyecto y depende de los municipios en los que pues intervengamos, pues de fondos municipales cada vez y cada vez más escasos. Entonces, en este momento, pues teníamos financiación del Consejo Superior del Deporte, sobre todo muy importante, porque se impulsó conjuntamente, pero también de la Generalitat y una parte, en este caso concreto, del Ayuntamiento de Arbúcies. En otros casos concretos del mismo programa, pues hubo municipios en los que también participaron, otros municipios que no. No, nosotros
pues entramos en contacto con el Consejo Superior de Deporte y juntos pues dimos forma a este programa, ¿no? Pues, no sé, el Consejo Superior vio unas necesidades y nosotros pudimos llevarlas a cabo, sí. Pero es un caso excepcional, que algunas veces pasa, pero no es lo habitual. Nuestra fuente de financiación, sobre todo, es la Generalitat, la más importante. Bueno, pues nada, no sé, aquí hay algunas imágenes, ¿no?, de como el proceso de construcción, a través también de talleres súper prácticos, ¿no? Veis aquí pues, de hormigón, de carpintería, de pintura y, bueno, un espacio de colaboración donde todo el mundo pues, pintaba, serraba, pensaba cómo tenía que ser el skatepark, hacía pruebas y para que finalmente pues, este colectivo de chicos y chicas acabaran gestionando su propio espacio como quisieran. Bueno. Si os interesa, pues hay vídeos que relatan todo el proceso. Podéis entrar en la web y consultarlos. Pero me parecía como también un proyecto que... Dime. No. Sí, nosotros nos presentamos a concurrencia pública, subvención de concurrencia pública de artes visuales. ¿Vale? Ha habido muchos cambios últimamente, pero tampoco os aburriré, ¿no?, de líneas, pero siempre son Departamento de Cultura, el OSIC, y antes nos presentamos en agentes articuladores, porque en realidad realmente es como no sentimos que somos, ¿no?, que trabajamos para entablar relaciones y articular procesos, pero ahora nos presentamos a artes visuales. Puntualmente, si hay algún proyecto que puede encauzar con otros departamentos, no sé, migración, pues también intentamos, pero no tenemos convenios formales con nadie, es como siempre concurrencia competitiva. Y entonces, quería pasar a la dimensión europea contándoos el proyecto. A ver, actualmente tenemos un proyecto que se llama Artizen europeo, del que somos partners, no somos líderes, somos 6 socios más, de Rumanía, Eslovenia, Montenegro, Francia, Portugal y nosotros. Luego hay otros proyectos asociados de Ámsterdam y de China, ¿no?, pero que no son socios propiamente, son solamente asociados. Entonces, os querría contar Artizen, pero en realidad Artizen, la mayoría de las actividades se van a desarrollar durante 2016, con lo cual no tengo mucho que contar, pero sí os puedo contar que es la edición 2 del proyecto anterior europeo que tuvimos, que se llamaba Eclectis. Eclectis fue un proyecto europeo que desarrollamos entre 2012 y 2014, ¿no?, la anterior convocatoria, y en la que nos reunimos también pues 7 socios, la mayoría son los mismos en los que ahora mismo estamos también en Artizen, y que representaba, bueno, quería como constituir 7 áreas piloto en 7 ciudades europeas en las que trabajar proyectos creativos y ciudadanía. ¿Vale? Entonces, bueno, supongo que sabéis que los proyectos europeos normalmente pues, tienen una parte que se desarrolla localmente, ¿no? Cada partner desarrolla sus acciones a nivel local y luego otras acciones que se hacen pues, conjuntamente pues, a nivel como más europeo, bueno, transnacional. Nuestra parte local se llamó Dispositivos Post. Dispositivos Post
fue un proyecto en el que trabajamos con una colaboración muy estrecha con un colectivo de ciudadanos que se llama Recrean Cruïlles, que Recrean Cruïlles era un grupo de gente que después del 15M, cuando el 15M y las plazas se explotaron en los barrios, decidieron focalizar sus reivindicaciones en un espacio abandonado, un solar abandonado del Ensanche de Barcelona, ¿no? Un espacio de 5.000 metros que había sido como un hospital de monjas, ¿no? Por eso se llama Germanetas, ¿no? Que es un solar. Con ellos estuvimos durante 2 años trabajando conjuntamente, haciendo talleres con artistas, con diseñadores. Con Maquea hicimos un taller para hacer un dispositivo móvil. Y finalmente, en 2013, y en el marco del proyecto Eclectis, pues hicimos un llamamiento a proyectos de intervención en el espacio público para dar un poco visibilidad a las reivindicaciones de este colectivo, ¿no? Que ya venía trabajando previamente. Entonces, trabajamos con Recrean Cruïlles y también con la Fundación Antoni Tàpies, ¿no? Siempre con la misma idea de poner en contacto instituciones artísticas con lo que pasa en la calle, con otros ámbitos que no son propiamente el artístico. Entonces, a partir de aquí hicimos, se produjeron... En esencia, la estrategia aquí de trabajo con el colectivo de ciudadanos de Recrean Cruïlles fue muy distinta a lo que veníamos haciendo durante las épocas anteriores. ¿Por qué? Pues porque nuestra estrategia fue realmente tratar de hibridarnos en el entorno de Germanetas, ¿no? Finalmente fuimos como un elemento ahí híbrido que estaba con un pie en la Fundació Tàpies, con otro pie en la calle. Acudíamos a las asambleas semanales de Germanetas cada jueves, para intentar buscar un espacio de creación horizontal en el que pudiéramos todos empoderarnos. Eclectis tiene una parte que es European Citizens Laboratory for Empowerment, ¿no? Entonces, la idea era pues cómo generar un espacio en el que una zona de contacto en el que todos los agentes que participaban pudieran empoderarse gracias al trabajo conjunto. Bueno, esta era un poco la idea. Si luego me preguntáis, os puedo explicar la dimensión europea de esto, porque al final he hablado de la parte local, ¿no? Pero... Ahora, sí, claro, al principio cuando habéis venido no me habéis hecho caso, estabais sentándoos y ahora que os veo muy atentos, creo que merece la pena aclarar ciertas cosas. Insisto en lo que he dicho anteriormente, estamos hablando de financiación de proyectos europeos de cultura y de ciudadanía. ¿Por qué hemos elegido estos 2 casos prácticos? Porque se da la feliz circunstancia de que, aunque hablen de cultura, están muy implicados con el tema de la ciudadanía. ¿Qué es lo que ha dicho Laia? Lo ha dicho muy claramente, pero prefiero poner blanco sobre negro en qué marco legal nos estamos moviendo. Es en el marco del programa Europa Creativa, su programa Cultura, en el periodo 14-20. En la primera convocatoria están de líderes en este proyecto, que apenas no ha comenzado, pero tiene una trayectoria que viene de experiencias anteriores en la que habían participado en calidad de socios. Es un proceso bastante lógico, que empiecen siendo socios, que vean que tienen músculo, que tienen la capacidad de asumir el liderazgo, y en este caso es el caso que lo ilustra. ¿Pero por qué les hemos invitado? Porque todo su proyecto, que es cultural, está muy vinculado al tema de la ciudadanía. Punto. Otra vez. El lío con los micrófonos. Punto y aparte. Pasamos al segundo programa, que efectivamente tiene también un periodo 14-20, como la mayoría que nosotros gestionamos, y que es el programa de ciudadanía. Aquí sí que estamos hablando en un traje a la medida, porque efectivamente el propio nombre del programa así lo especifica: Europa con los ciudadanos. El caso es el caso de la asociación del movimiento Cuarto Mundo, que ya lo va a explicar con mucha más claridad, antes de hacer la pregunta, por supuesto, que hay entre el público, lo va a explicar Dani, y que intenta visibilizar a esos ciudadanos
que no son visibles, que también es una, digamos, una tarea más que encomiable y que la Comisión le interesa poner blanco sobre negro. Los dos programas no tenemos la señora millonaria catalana que nos lo financie. Son concurrencia competitiva. Nos presentamos, ganamos o perdemos. Los otros os ayudamos y un comité de expertos, lo digo porque lo he dicho otra vez, pero como estabais llegando a la sala no ha quedado muy claro y prefiero aclararlo antes de que os marchéis. Entonces, este es el escenario: concurrencia competitiva, convocatorias abiertas, calendario fijo, guía del programa, formularios y ayuda de los puntos nacionales de información, que somos nosotros. Se acabó. La pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, creo que es una pregunta que me imagino que irá tanto para la parte de cultura como la de ciudadanía, porque es más bien lo que me interesa saber es en este punto de proyectos europeos que son con distintos socios, por un lado, cómo se buscan esos socios para poner en marcha proyectos, digamos, intercomunitarios y, en segundo lugar, si a la hora de, digamos, de solicitar este tipo de ayudas, sí. Si se tiene que hacer, si uno de los socios es el que canaliza, digamos, todo de manera nacional, o cada país tiene que solicitar su parte en cada una de las oficinas, digamos, paralelas que haya en cuanto a Europa Creativa. Eso lo cuento yo. Vamos a ver, la búsqueda de socios, ahí nosotros solemos aconsejar que, como en las amistades, tires de los socios que ya conoces, ¿no? Amigos con los que puedes contar o no puedes contar. Tenemos la convicción de que se puede tirar, porque no importa que haya sido una institución pequeñita o haya sido un pueblo, estoy seguro que ha habido una experiencia transnacional, desde un hermanamiento a un Erasmus, bueno, pero se da la circunstancia y, paradójicamente, no de las pequeñas instituciones, sino de las grandes instituciones que se encuentran en la situación que tú describes, quieren buscar socios. Bueno, pues para la búsqueda de socios hay bases de datos de búsqueda de socios que os facilitamos a través de nuestra página web, oficinas regionales en Bruselas que tienen ese mandato también de buscar socios. Y nosotros lo que hacemos desde nuestra oficina es, tenemos un pequeño formulario que nos lo tienes que rellenar en inglés, lógicamente, y lo movemos a través de nuestros homólogos europeos. Es decir, es un abstract muy sintético donde dices, esta institución que tiene este proyecto con estas características busca socios, entonces nosotros lo movemos. En nuestro caso, cuando nos llega, lo colgamos en Facebook, lo mandamos a nuestras oficinas regionales y lo intentamos dar visibilidad. Punto y aparte. El proyecto es un consorcio y en ese consorcio hay un jefe de filas que en nuestro caso se llama coordinador, que es el encargado, como has dicho muy bien, de centralizar toda esa, digamos, toda la puesta en marcha del proyecto, por supuesto con el consenso y la aquiescencia y el beneplácito y la colaboración de los socios. Solo se entrega un formulario que recoge toda la información de todos los socios y ese formulario sale del ordenador, porque es telemáticamente, bueno, y también en vía postal, del líder. En este caso, en el caso de Laia, en el primer experiencia, ellos fueron socios, mandaron toda su información al líder francés, a Eclectis, que a su vez lo hizo llegar a Bruselas. En el segundo caso, toda la información se la mandaron a ellos y ellos la hicieron llegar a Bruselas. ¿Qué es? En el de segundo también. De acuerdo. Pues en el caso de que hubiera sido socios, hubiera sido así. ¿Qué es ese formulario que produce tal temor y que hay tales? Pues es un formulario, no deja de ser más que una foto de familia, donde te van a preguntar ¿quién es usted? ¿Somos Identitat o somos Cuarto Mundo? ¿De dónde viene? Tenemos esta trayectoria, hemos hecho esto. Todo muy pautado. En el momento que te pasas, te cortan. No es un programa de retórica, ni es un programa de I+D, es un programa donde tienes que tener muy claro tus objetivos. Esta pregunta se la hacen a los socios, exactamente la misma. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su trayectoria? Y una vez que tienen la foto de familia, te van a preguntar ¿qué quieren hacer ustedes juntos? ¿Por qué están juntos? ¿Por oportunismo o por oportunidad? Y ahí empezáis a hablar, a argumentar con vuestra literatura, por oportunidad. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Cuáles son los objetivos que quieren llevar a cabo? ¿Cuáles son las herramientas que van a utilizar? Bueno, y ahí entramos nosotros a ayudaros. Quiero decir que los puntos nacionales lo que hacemos un poco evaluar, daros todo. Y luego toda esta formulación
tiene adherida un presupuesto. Ese presupuesto donde dices que hay estos gastos de viaje, estos, en fin, lo que es un presupuesto, y eso lo envías a Bruselas y se acabó. Pero efectivamente solo es un formulario y el líder lo que hace es centralizar todo ese proceso. En el caso de que sea seleccionado, es el líder el que va a hacer toda la distribución de los gastos. El socio no puede negociar con Bruselas directamente. Ellos van a gastar ahora en su congreso, en lo que hagan, en su workshop en Cataluña, y su facturación se la mandan a su líder francés, que a su vez justifica a Bruselas. Ellos no pueden hacerlo. Es lo que es un consorcio. Creo que me he extendido en el tiempo, con lo cual pasamos rápidamente al tema de programa de ciudadanía, exactamente igual. Claro, el énfasis aquí no está en cultura, está en ciudadanía, está claro. Bueno, pues buenos días a todo el mundo y gracias por la invitación para estar aquí. Yo vengo de, como decía en la presentación, de un movimiento que se llama Movimiento Cuarto Mundo. Somos un movimiento cuyo objetivo es la lucha contra la pobreza y la erradicación de la pobreza, la construcción de una sociedad en la que no haya más personas condenadas a vivir en situación indigna. Y estamos convencidos que para ello es fundamental la participación de las propias personas que viven estas situaciones, ¿no? Eso es lo que es para nosotros nuestra clave fundamental. Y eso nos ha llevado desde el principio, desde hace muchos años. Somos un movimiento que nació en Francia en los años 60 y en España estamos desde los años 90. Estamos en distintos lugares, vamos, hay entidades nacionales en distintos países europeos. Eso nos ha llevado a abordar el tema de la ciudadanía de manera muy clara desde el principio, ¿no? Porque la lucha contra la pobreza no es una cuestión de dar recursos o no es solo de solucionar carencias, sino de poder ejercer derechos y ver reconocidos tus derechos, ¿no? Eso es lo que escuchamos constantemente por parte de las personas que viven en estas situaciones. Hace 2 años, en un encuentro que hubo en Bruselas con parlamentarios europeos, había una mujer que vive en una chabola en Barranquillas, aquí en Vallecas, que decía muy claramente: Europa ha fallado a sus ciudadanos más pobres, porque no nos reconocen, porque parece que no existimos para ellos. Desde esta clave es desde la que parte nuestro proyecto y nuestra línea de actuación, ¿no? El problema de la pobreza es que durante muchos años, y en España tenemos el mejor ejemplo, cuando en España todo iba bien, pues la pobreza no se habla de ello. Ahora parece que, consecuencia de la crisis, descubrimos que existe esa pobreza, pero no es a causa de la crisis. La crisis ha agudizado una situación que ya existía antes. Ahora hay 13 millones de personas en riesgo de pobreza, antes había 10 millones. Ha aumentado, pero 10 millones me sigue pareciendo una barbaridad para poder decir, bueno, no, en España esto no es un problema que sea importante, ¿no? Y el problema es que la invisibilización no consiste simplemente en no reconocer o en dejar de lado, hacer como si eso no existiera. La invisibilización tiene una parte que se ha desarrollado y que se sigue desarrollando, que consiste en ocultar, en tapar, en quitarnos las responsabilidades de encima, ¿no? Las personas que viven en situación de pobreza nos dicen constantemente que se sienten perseguidos, que se sienten culpabilizados, que sienten que cuando van a servicios sociales el mensaje que les llega es que son ellos los únicos responsables de su situación. Y porque no cumplen las cosas que tienen que hacer, porque se les dan ayudas que no aprovechan, bueno, pues hay mil pecados capitales que tienen ahí en su lista, sin que desde el otro lado, desde la parte institucional, asociativa, de movimientos, reconozcamos nuestra parte compartida, ¿no? Es más fácil decir, no, claro, es que tú eres el que no quiere moverse, bueno, a lo mejor no me quiero mover hacia donde tú me estás llevando, pero si te vienes tú hacia el lado que me parece que de verdad ofrece una salida, pues a lo mejor vamos juntos, ¿no? Esa es un poco la clave. Nosotros queremos ver qué salida podemos encontrar juntos, porque que la pobreza siga existiendo en el mundo y en nuestra sociedad es una responsabilidad que debemos asumir entre todos, y desde ahí pues busquemos juntos las soluciones, pero busquemos juntos de verdad, no vayamos como solucionadores de vidas ajenas, ¿no? Esto es complicado porque esta dinámica de culpabilización y de criminalización de la pobreza hace que la gente se esconda, hace que la gente tenga mucho que ocultar, y no que tenga mucho que ocultar porque
podemos enseguida pensar, claro, sí, si se dedican a actividades, son delincuentes, venden droga, tal, pues todas estas cosas que vemos en los programas de televisión, pues normal que se escondan, ¿no? Pero es que, por ejemplo, si tú cobras una renta mínima, que aquí en Madrid está entre los 350 euros si vives solo o los 530 si tienes una familia de varios hijos, con eso se supone que te tienes que apañar para vivir en una ciudad como Madrid. Eso es imposible, es implanteable. ¿Cómo alquilas un piso? ¿Cómo das de comer? ¿Cómo pagar los gastos de libros, de ropa? Es imposible, ¿no? Pero es que además, como te ves obligado a buscar otras vías alternativas para complementar tus ingresos, que en muchos casos es el tema de la chatarra, tú estás obligado, teóricamente, a confesar ante servicios sociales cuánto dinero ingresas de la chatarra y eso se te descuenta de lo que cobras de la renta mínima. Como si fuera eso, para que no vivas en el lujo, de repente encontrarte con 700 euros, pues te vamos a restar y te vamos a seguir manteniendo unas condiciones que son incompatibles con una vida digna, ¿no? Entonces, normal que la gente diga, no, yo la chatarra que va, yo no tengo ningún ingreso más aparte de esto, porque si lo digo me vas a descontar y ¿qué hago yo para dar de comer a mis hijos, para pagar la alimentación, el vestido? Y si con este dinero además no puedo acceder a una vivienda, si me quedo en la calle, los servicios sociales me retiran a los hijos, pues ¿qué hago? Pues me meto, hay 3.000 de viviendas vacías, pues me meto en alguna vivienda y estoy en una condición de ilegalidad, que si confieso me vas a decir, no, es que no puedes vivir ahí, pues ¿dónde vivo? ¿Dónde me meto? Hay algo que para mí es muy impactante porque lo escuchamos de gente de aquí de Madrid, de gente de Barcelona, de gente de Sevilla y de gente de todo el mundo, lo hemos oído en todos los idiomas. Nos tratan peor que a perros, esa expresión la hemos oído de gente de todos los países en los que estamos presentes como cuarto mundo, ¿no? No somos reconocidos como personas, como ciudadanos. Y parece que estorbamos en todas partes. La única respuesta es siempre la expulsión, el te echamos, en vez de reconocer esa realidad que hay y ver qué soluciones abarcamos, ¿no? ¿Qué solución hay para una familia que se encuentra en la calle con sus hijos sin ninguna alternativa en Madrid a día de hoy? Pues hay que partir de esa realidad. O la otra opción, que es la que se suele hacer muchas veces, es eso, si te metes en un piso de patada, te echamos, y construyes una chabola, te echamos, y allá tú. Allá tú. La culpa es tuya, por haberte buscado estas soluciones ilegales. Entonces, claro, nos encontramos con una población que no es reconocida. Ahora en España empezamos a hablar de ello en los últimos años, pero que no es reconocida en toda su... Ahora hablamos de las cifras, en realidad, muchas veces, ¿no? Y hablamos además como rescatando aquella parte de las personas en situación de pobreza que nos son más cercanas a la gente que no vivimos en situación de pobreza, ¿no? ¿Por qué ha tenido tanto éxito la plataforma Afectados por la Hipoteca? El otro día me lo explicaba un hombre que vive en un camión. Dice, está fenomenal la lucha que han hecho la gente de la plataforma Afectados por la Hipoteca, pero claro que a ellos les ven con buenos ojos. Es gente que antes tenía un trabajo y pagaba una hipoteca y luego vino la crisis y se han encontrado sin nada. Son víctimas y todo el mundo les ve como... ¿Pero qué pasa con nosotros, a los que siempre se nos ha señalado como esto, tú que no quieres trabajar, tú que quieres vivir del cuento, que te aprovechas de las ayudas, que tal y que cual, sin entender que es que yo los trabajos que puedo optar al no saber reescribir, pues me dejan en una situación muy limitada y me dejan condenado a muchas situaciones de ilegalidad o de alegalidad que no es fácil compartir, ¿no? Pero esa distinción entre los buenos pobres y los malos pobres sigue funcionando a día de hoy, ¿no? Entonces, esta población que está en situación de mayor pobreza, en realidad conocemos muy poco sobre ella. Conocemos muchas veces lo malo y asociado a temas de delincuencia, pero conocemos muy poco de su realidad. Y además muchas veces lo encuadramos, sobre todo cuando hablamos a nivel colectivo, porque otro de los grandes problemas de la pobreza es... Muchas veces las intervenciones que se hacen, sobre todo desde servicios sociales, son muy individuales, se tratan casos. En servicios sociales tratan casos. El pretender que una familia acompañe a otra en una reunión de servicios sociales es implanteable, lo viven como una amenaza, de alguna manera llevan mucho tiempo en los cuales esta dinámica lo que termina haciendo es como una guerra entre pobres, entre unos contra otros. Hay unos recursos limitados y ¿por qué se los dan a los inmigrantes? ¿Y por qué se los dan a los gitanos? ¿Y por qué se los dan a...? Pues esa guerra esa lucha está favorecida porque no hay espacios comunes en los que la gente pueda reconocer lo que tienen en común, aparte de las diferencias que pueden tener, ¿no? Y esos colectivos que sí que están identificados, hay un autor francés que se llama Didier Fassin, que es muy interesante, que habla del peligro del culturalismo, hablando del tema de cultura también, ¿no?
pues hablamos de los gitanos o de los rumanos o de colectivos así, entonces parece que el tema de su propia cultura les saca un poco de nuestro mundo, ¿no? De esta manera, pues bueno, hablamos de que hay como cosas de su cultura que les son propias a ellos y diferentes de las de los demás, y entonces negamos como la universalidad de sus aspiraciones. Puede haber cosas en sus aspiraciones en las que muchos otros nos reconozcamos, ¿no? Les negamos también el derecho a la diferencia, les negamos incluso la capacidad de razonar y les negamos su inteligencia, ¿no? Pues bueno, esos comportamientos raros de esta gente, hay una razón detrás de esos comportamientos. El otro día una médico que trabaja en Cañada Real me decía, en las chabolas de las familias gitanas rumanas, es curioso porque ves, está en lo alto, colgado de un clavo, el bolso de la mujer con todos los documentos importantes. Y te puedes hacer decir, mira, qué costumbre más curiosa que lo tengan aquí y tal. En realidad está puesto ahí porque está alejado, están a una altura que no llegan los niños y está a mano por si se quema la chabola, que sea lo primero que pueda salvar. Hay una razón de eso. Nos podemos preguntar por ella o no, pero no es por azar, ¿no? Ni es por algo típico, mira qué gracioso, como... Y luego al mismo tiempo, al encerrar todo en el tema este del culturalismo, de las especificidades culturales de la gente, borramos también otras condiciones sociopolíticas que intervienen, ¿no? No es solo esa construcción de esa cultura gitana, participamos todos en ella, desde los mensajes y desde la interacción día a día de la sociedad, ¿no? Frente a ese culturalismo, a nosotros nos parece que es importante trabajar una línea que permita el reconocimiento entre unos y otros y que además parta no de las necesidades o de las carencias, sino de lo que la gente es capaz de aportar, de las capacidades de la gente que existen y de la cultura de resistencia de la gente que vive en situación de pobreza que existe y que va mucho más allá de las etnias o las razas o los orígenes de cada uno, ¿no? Cuando se vive en situación de pobreza hay una cultura algunos llaman de la pobreza, pero nosotros nos gusta más hablar de una cultura de resistencia, ¿no? De cómo sobrevivir, que incluye muchos conocimientos. Yo sigo sin entender todavía hay todo un mundo de conocimientos en torno a la recogida de chatarra para saber diferenciar los metales y todo eso. Me lo han explicado mil veces y yo sigo sin entenderlo. Hay mucho conocimiento de cabeza hay mucho conocimiento práctico también de saber hacer para salir adelante, ¿no? Hay mucho saber hacer también en cuanto a las relaciones con las instituciones, cómo haces para conseguir tramitar una renta mínima cuando no sabes leer y escribir, cómo te relacionas con otros para que te ayuden, cómo te presentas a servicios sociales. Puede haber luego dinámicas que sean mejores o peores, pero hay todo un saber, una inteligencia que se pone en juego en cada uno de estos procesos, ¿no? Y hay una red también. Como estamos acostumbrados a verlos como casos, parece que es gente aislada y excepcional. Y no, hay toda una red de apoyo desde lo local y una red de apoyo internacional también. A mí me ha sorprendido siempre mucho con estas familias gitanas rumanas, cómo se mueven a lo largo de toda Europa, y en toda Europa son señaladas como problemas, pero hay toda una red internacional que no es una mafia, es su familia. Oye, que mi primo me ha dicho que de repente en Reino Unido hay la oportunidad de conseguir esta historia, o hay más trabajo en este lado, y se van moviendo y se van acogiendo. Hay toda una red de apoyo y de solidaridad que es fundamental reconocer y partir de ahí para construir una ciudadanía que sea efectiva. Porque la ciudadanía, cuando hablas de ciudadano, parece que es algo como el ciudadano o la ciudadana, como una persona, un ente individual, pero la ciudadanía se ejerce colectivamente, se ejerce con otros. Porque a mí se me ocurra que voy a hacer yo que sé cosa loca, no lo voy a conseguir, me junto con otros con este mismo interés y luchamos juntos, ¿no? La sociedad civil consiste en eso, en cómo nos organizamos como ciudadanos. Ese es el reto que nosotros nos planteamos, cómo permitir que haya espacios donde quienes viven en situación de pobreza puedan encontrarse, reconocerse más allá de otras diferencias en esa lucha compartida por salir adelante y en ese deseo de ser reconocidos como ciudadanos igual que los otros y por ver reconocidos sus derechos igual que los otros, que no lo son, que constantemente los ven vulnerados, ¿no? Y desde ahí poder construir colectivamente y junto con otros también, que no vivimos esas situaciones, un discurso, una voz, una propuesta común para ser de verdad parte de la sociedad, ¿no?
Hay un espacio que llamamos las Universidades Populares Cuarto Mundo, que justamente lo que quieren ser es esto, son reuniones cada 2 meses, pero que estas reuniones se preparan previamente en distintos barrios, en distintos lugares donde viven personas en situación de pobreza y donde se pide, pues en torno a cada vez hay un tema, no solo temas relacionados con la pobreza, porque no podemos encerrar a estas personas solo en responder o en participar en los procesos que les atañen como pobres, ¿no? Sino como cualquier otro ciudadano, pues podemos participar en cualquier debate público, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues poder permitir que cada uno piense, analice a partir de su experiencia, construya su propio pensamiento, lo ponga en diálogo con otros y construir un diálogo, construir un pensamiento colectivo, ¿no? Esto nos parece que es fundamental. Y esto a nivel europeo, que es el proyecto de Our Voices que comentaban en la presentación, nos parece que es clave, justamente en esta línea de ir saliendo del encierro en el que se ven muchas veces sometidas las personas en situación de pobreza, de exclusión, salir de ese encierro, de ese aislamiento y descubrir que no es que solo en mi barrio o en mi ciudad haya otras situaciones similares, sino que en otros países de Europa, en otros países del mundo, gente que está viniendo desde otros lugares también a Europa, ahora con el tema de los refugiados, que compartimos algo en común, ¿no? Eso para la gente que tiene una vida y una experiencia de exclusión marcada desde que nacieron hasta ahora es algo tremendamente, o sea, marca un antes y un después, marca un antes y un después, ¿no? Y el sentirte escuchado, el sentirte reconocido y desde ahí poder perder la vergüenza para tomar la palabra y decir, aquí estamos y no queremos seguir escondiéndonos porque me he dado cuenta de que no me ocurre a mí solo, de que no me puedes decir que esto es solo culpa mía o responsabilidad mía, porque si nos ocurre a tantos, hay otras responsabilidades también, ¿no? Aceptemos las propias, pero también exijamos que desde cada lugar, desde cada institución, cada uno asuma su responsabilidad, ¿no? A este nivel, este proyecto a nivel europeo nos parece que es muy interesante porque por un lado está el tema del apoyo financiero, que es fundamental para poder mantener activos estos proyectos, pero también está el poder situar, participar en foros como este y otros y poder situar esta cuestión de manera más pública, ¿no? A nivel de, bueno, qué reconocimiento, qué espacio queremos dar para descubrir a quienes viven en situación de pobreza, para que tomen voz y para dejarnos cuestionar desde ahí, igual que nos pueden cuestionar muchos otros, ¿no? Esa es un poco la clave que manejamos. El proyecto concreto que vamos a desarrollar lo hacemos junto con otro equipo de Cuarto Mundo en Polonia y otro equipo en Irlanda, y luego hay unas compañeras de una cooperativa que nos apoyan a nivel metodológico, y la idea es revisar entre los grupos nacionales de los distintos países cuáles son las políticas europeas, las políticas sociales europeas y qué propuestas hacemos a partir de ahí, ¿no? También porque a veces el tema europeo, Europa queda muy lejos, pero en ese viaje de ida y vuelta entre lo local y Europa hay cosas muy interesantes que se pueden ganar. Por ejemplo, el tema de las rentas mínimas que os hablaba antes. El Comité de Derechos Humanos Europeo lleva 10 años diciendo que la aplicación de las rentas mínimas en España incumple la Carta Social Europea. Lleva 10 años diciéndolo y llevamos 10 años sin hacer ni puñetero caso a eso, con perdón. Nos parece que es muy interesante, pues, por ejemplo, revisar qué es lo que dice esa Carta Social Europea y cómo desde ahí podemos cuestionar y podemos entrar en diálogo a distintos niveles, local, nacional y europeo, ¿no? No mendigando y no pidiendo que se inventen cosas, sino, como decía en una universidad popular un hombre que vive en una situación muy difícil, sí, estaría muy bien crear nuevas cosas, pero por de pronto que se cumpla lo que ya hay, ¿no? Ese es el recordatorio que nos hacen. Entonces, desde ahí, el conocer juntos, analizar junto con quienes viven esas situaciones, cuál es la legislación, cuáles son las posibilidades, nos da herramientas para poder entrar en diálogo y para poder cuestionar a distintos niveles y para poder avanzar en la reivindicación de los derechos y en el reconocernos colectivamente, tanto quienes viven en situación de pobreza como quienes queremos apoyarles para que esto ya no se dé más. Muchas gracias.
Bueno, una pequeña información adicional y además aprovecho para felicitarle en público. El programa del que han obtenido la subvención tiene una serie de líneas, va dirigida a unos colectivos muy determinados, ayuntamientos, ONGs, pero hay una acción que es particularmente difícil, no difícil porque los proyectos no sean interesantes, sino porque la estadística es poco amistosa. Se presentan muchos y dan muy pocos. Bueno, pues es precisamente en esta acción en la que han obtenido subvención, que se llama Proyectos de la Sociedad Civil. Si viéramos las estadísticas, pues veremos eso. Se presentan 700 y dan pues 20 y pico. La más antipática de todas las acciones del programa y, bueno, pues el que hayan tenido financiación tiene un valor añadido. Un minuto, dos, así rápido antes de esto, para que haya alguna pregunta, algo que tengáis que sugerir, sí, por favor. Muchas gracias. Una pregunta muy breve. En este panorama de subvención menguante o tendente a cero, imagino que la opción europea es una muy buena posibilidad. ¿Cada cuánto suelen salir convocadas? A lo mejor no me has entendido bien. Nosotros, cuando se puso en marcha este nuevo periodo, no solo para nuestro programa, sino para la mayoría de los programas europeos que tienen esa vigencia de 7 años, me excuso por el tono escolar, pero es que es mejor que quede claro, estamos ahora en el periodo 14-20. La buena noticia, y además como fue Navidad lo presentábamos así, somos portadores de buenas noticias, como el ángel que anunció a María, bueno, pues es que hay dinero hasta el 2020. Entonces, el calendario, la guía, los formularios son fijos. Entonces, tendrías que identificar de los dos programas cuál es la acción que a ti te interesa más y verás que el 1 de marzo de todos los años se va a ser el deadline, que el 1 de julio se cuelga el formulario, que el 2 de se resuelve, que el periodo en el que tienes que ejecutarlo es del 1 de tal al... Está todo muy pautado. Entonces, esa es la ventaja porque puedes programar, si ahora vas contra reloj, pues para dentro de 2 años, porque hasta el 2020 hay un presupuesto, en el caso de Ciudadanía, ridículamente bajo, en el caso de Cultura no, se ha incrementado, pero Ciudadanía además, curiosamente ahora que está pasando todo lo que está pasando, que está viendo los episodios que todos conocemos, que el programa ha salido de la Dirección General de Comunicación para irse a la Dirección General de Interior, bueno, pues la dotación económica es la que hay. Pero bueno, no vamos a ser derrotistas. Entonces, la respuesta es todos los años, calendario mismo, y luego nosotros te vamos diciendo todo lo que haya que decir. Solo una cosa, y eso quizá es la única tarea que os obligaría a que tuvierais. Lo de presentar una propuesta tiene su dificultad, es muy fácil quizá hablar desde aquí, vosotros tenéis vuestro día a día, os estáis comidos por vuestra rutina y, en fin, no es algo que tenéis que valorar y asumir si lo lleváis a cabo o no, aunque insistimos que nuestra tarea es fomentarlo y alentarlo a que lo hagáis. Pero lo que sí que tendría que ser obligatorio, y espero que muchos de los aquí asistentes ya lo tengáis, es que para participar en todos los programas de educación, cultura, ciudadanía, tenéis que tener una especie de carnet de identidad, lo que se llama un número de identificación. Eso lo tenéis que hacer y eso no os compromete a nada. Tenemos en nuestra web un documento donde os explicamos cómo se hace paso a paso, tenemos un tutorial y en el caso de que queráis os ayudamos por teléfono. Pero es que si no tenéis ese número, no podéis generar el formulario. Ese número te dan una clave, si luego lo quieres cambiar, te van a pedir, ¿quién es un representante legal? Pues es este señor, y ya no lo es. Entras, lo cambias y se acabó. Pero esa es, digamos, un poco la condición, el requerimiento obligatorio. Y eso sí que no es difícil, o sea, que eso sí que os, entre comillas, os obligamos a que lo hagáis porque es abrir la puerta. Las dos webs, nosotros tenemos dos. Tú pones en Google Punto Europeo de Ciudadanía. Y ahí salimos nosotros y verás que en la página de inicio te va a venir portal de participantes y te dice cómo darte de alta. Y luego ahí viene lo que acabo de explicar, guías, formularios, resultados, todo. Estadísticas. Y Europa Creativa, lo mismo, efectivamente, y Europa Creativa. ¿Alguna pregunta? Sí. Una pregunta para Laia. En el caso de Identitat, que está muy vinculado al ámbito local, cuando os presentáis una convocatoria europea, ¿lo hacéis como una entidad, como una empresa, como una asociación o ya tenéis un previo acuerdo con el ayuntamiento? Porque entiendo que las acciones se producen directamente al producirse directamente en el territorio sí que tienen una cierta... No, nos presentamos como asociación cultural, Luego, si hay partenariado con alguna institución local, pues genial, pero en principio nosotros nos presentamos como asociación cultural de... Yeah. Sí. Porque hay perdona, ahora yo vuelvo a monopolizar la palabra. Los dos programas son muy similares, de hecho tienen el mismo formulario, la única diferencia es que si es de ciudadanía,
Tienes que ponerle énfasis en la parte de ciudadanía y si es el de cultura, el de cultura. Nos ocurre que vienen a la oficina proyectos con muchos alumnos, les decimos lo mismo. Cuidado que os deslizáis a otro programa, el Erasmus. Esos alumnos hacen teatro, venid para nosotros. Quiero decir que tenéis que identificar cuál es el dispositivo, el programa que os conviene. Punto y aparte. Entonces, los requerimientos son muy parecidos de cultura y ciudadanía, pero hay una gran diferencia. En cultura se pueden presentar cualquiera que estén constituidos desde hace 2 años, asociaciones, fundaciones vinculados al ámbito cultural, todos sociedades anónimas limitadas a empresas, mientras que ellos, perdón por apuntarte con el dedo, tienen que ser asociaciones sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Un teatro tiene ánimo de lucro, una galería. En el caso de ciudadanía, obligatoriamente no tiene que tener ánimo de lucro. El proyecto de cultura no tiene que tener ánimo de lucro, puede tener ingresos, pero la entidad solicitante sí. En ciudadanía, obligatoriamente, tiene que ser non-profit. Hola, yo conozco el programa de Europa Creativa desde hace tiempo y antes sí que te podías presentar como individuo, bueno, como un elemento, una asociación, una empresa, lo que sea, pero ahora te piden ser parte de un consorcio, ¿no? ¿No te lo piden? ¿No te piden? Tú contar que tengas personalidad jurídica, estés constituido en Europa Creativa desde hace 2 años como mínimo y estés vinculado al sector cultural, eres totalmente elegible. Tú, pero claro, luego te van a pedir los socios. Claro, a eso es a lo que me refiero. Tú te puedes presentar, apuntar y todo eso, pero luego le dan mucha más importancia, por ejemplo, a un proyecto que está respaldado por 5, normalmente claro, no te piden de países diferentes. Perdón, no le das importancia, es que es obligatorio. Exacto, y tienes que ser de países diferentes y tienes que ser un mínimo de 5 socios y un mínimo de 4 países. 3, ¿no? En el caso de 3 socios. Obligatoriamente, eso quizá lo tendríamos que haber aclarado al principio. Estamos en una charla de financiación europea. Obligatoriamente los proyectos presentados tienen que ser transnacionales y compartidos por stakeholders o por operadores culturales o asociaciones de los países participantes. De ninguna manera un proyecto que ocurra en Cataluña o en Madrid y que lo presente Identitat o Cuarto Mundo sería elegible en el ámbito europeo porque es competencia del país miembro, la Comisión Europea se lava las manos. Solamente en el caso en el que el proyecto es el Cuarto Mundo de aquí, el no sé qué, el no sé cuál, o los socios de Identitat y Eclectis, ahí sería un proyecto europeo. Conjugar en primera el plural, que me habréis oído en más de una ocasión. Una preguntita. Entonces, no solo hay que conocer el proyecto, bueno, porque la solicitud es bastante extensa, es bastante complicada. ¿Hemos dicho que no? Bueno. Yo creo que sí que lo es. Es posible. Y aparte tienes que buscar socios, y cuantos más socios mejor y todo eso. Luego, ¿hay alguna opción o te exigen en algún momento tener tu capital propio o tener que poner una parte de la...? Sí. Todos los programas europeos están atravesados por la subsidiariedad. La Comisión cofinancia. La otra parte del presupuesto la tienes que garantizar vosotros, los 4, 5, 6 o 7. ¿Y qué porcentaje es? Pues depende de las acciones. 50 en algunos casos tenéis que garantizar, 40 en el más popular, en el de ellos, es decir, que pides cofinanciación al 60% y en algunos que son redes y eso, te financian hasta el 80%. Es que yo creo que está muy interesante todo esto que estáis hablando, pero hay que ponerle a la gente claro que esto es complicado, ¿sabes? Pues nuestra tarea la es justo la ella, un trabajo bastante intenso antes, conocer todo este tipo de iniciativas europeas, búsqueda de socios, que es fundamental, y luego tener cierta capacidad para tener dinero tú para poder afrontar este tipo de proyectos. Es que eso es muy importante porque cuando aplicas a un proyecto europeo, si tú no tienes la seguridad que vas a poder cofinanciar, siempre pides como, bueno, no me voy a arriesgar, ¿vale? Entonces, claro, siempre somos como los hermanos pobres, ¿no? Del proyecto europeo parece súper guay, no sé qué, luego en realidad te llevas 10.000 euros porque como no sabes seguro que vas a poder cofinanciar algo más importante, pues, claro, es bastante dramático porque te pegas el curro de tal, ¿no? Y luego pues no resulta tan rentable como... Los proyectos, por ejemplo, nuestros proyectos están sobredimensionados, o sea, supera la financiación que recibimos. Entonces, sí, toda la razón. Y en cuanto a los partners, por ejemplo, nosotros los hemos tenido siempre a través de redes de afecto. Pues Hangar, donde estamos, nos derivó unos partners que luego tal, ¿no? Y yo creo que es lo más seguro, como ya decía Augusto, ¿no? Trabajar con gente... Nuestra tarea es esa, es allanar ese terreno aparentemente difícil, que lo es, bueno, aceptemos que lo es, nosotros ahí estamos para ayudar a que sea Pero una última pregunta, sí. Entonces, el ser un mínimo de socios, por ejemplo,
imagínate, si piden un mínimo de 3, si tú eres 13, 15, 20, ¿tienes más posibilidades de que te lo den o no? No. Hombre, va a haber un capítulo que llaman calidad del partenariado que vas a ver que movilizas más y es más transnacional. Lo que decide, y con esto ya podemos terminar, decide la selección o no selección de un proyecto es la calidad de la propuesta. Si en la propuesta la lleva la Asociación Cuarto Mundo, fenomenal, pero no va a tener menos oportunidades que si las entrega el Ministerio del Interior o el Museo del Prado. No lo tiene, es la calidad. Si luego además tienes más socios, tienes valor añadido, pero digamos que es la calidad lo que hace que el proyecto sea seleccionado, ¿no? Y fin de fiesta porque estamos donde estamos, venía a vernos.